Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Vamos a estar siempre utilizando el mismo link que está en el aula digital, ¿verdad? Por si algún otro compañerito quiere entrar al equipo, el del equipo todavía no lo he actualizado porque veo que se están agregando más personas y todavía no tienen la cuenta institucional. Ayer tenía alrededor de 3 personas pendientes, de repente revisé, ya no eran 3, eran 9 las que tenía pendientes. Pero de esas 9 ya solo 4 me han quedado pendientes para poder ingresar al equipo. Ya cuando lo tenga listo, entonces vamos a entrar siempre por el aula digital, pero con un link que va a ser propio del equipo. Eso nos va a ayudar a que ustedes puedan bajar los videos desde Teams, desde el equipo de Teams, ¿verdad? En cambio ahorita, por ejemplo, la clase anterior o la charla anterior que tuvimos, esa está grabada en un, en un enlace de YouTube que está en el foro de la unidad 1, ¿verdad? Ahí está grabada. Y igual esta clase de ahora va a quedar grabada también allí en el foro de la unidad 1. Bueno, ustedes me dirán qué es lo que han leído de esta primera clase que habla sobre números reales, qué tanto han avanzado de la guía y qué dudas tienen en relación a la guía o en relación a los temas que aparecen en esta primera o segunda clase también. Recuerden que cada unidad tiene 4 clases y cada guía corresponde a esas 4 clases. Así es que los escucho. O no han iniciado la guía todavía. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo ya la inicié y ya voy por lo que es por la 16. Ya le faltan poquitas. Sí, pero me ha dificultado, o sea, son súper fácil de la 1 hasta la, ¿qué? 10 Sí, quizás. no, 5. Ya después, ya después me quedé en la luna. Ya. Sí, pero sí tenía unas par de duditas con algunos porque he dejado que la 12, la 13, esas no las he hecho y tengo unas duditas. Yo ya realicé lo que es la 15, Ajá. pero en la clase había una fórmula, ¿verdad? Sí. Me imagino que era para eso porque decía para 10 años, ¿verdad? Es una de que hay que sacar en cuánto está valorado después 10 años una maquinaria. Ya. Entonces, nunca lo pude sacar con una fórmula, en sí lo saqué con un video de YouTube, vi varios y así lo saqué, pero el 16 igual lo realicé, pero se me dificultó un poco entenderle. Bueno, esta primera parte es bastante teórica, ¿verdad? Es bastante teoría. Por ejemplo, acá en la clase 1 habla sobre números reales y el conjunto de otros números que complementan los números reales, como por ejemplo el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Que son aquellos que van del 1 en adelante. Todos son positivos, son los que nos sirven para contar. El conjunto de los números enteros, este tiene tantos positivos como negativos, ¿verdad? Pero todos son enteros, no hay fracciones. Y el conjunto de los racionales, este está compuesto solo por fracciones. Toda esta parte es teórica. Luego viene el conjunto de los irracionales, que son aquellos números especiales que no se pueden representar como un racional, es decir, no se puede representar como una división indicada de dos números. Y aquí aparecen algunos de los ejemplos. Bueno, vamos a ir así en la parte teórica un poco rápido, ¿verdad? Nos vamos a detener ahí en la parte
donde ustedes tienen dudas, por ejemplo, lo que me comentaba la compañera, ¿verdad? Que hay algunos ejercicios donde se explica a través de una fórmula o a través de un tema en especial. Por ejemplo, aquí hablamos de la definición de los números enteros, las propiedades. Esto es bien importante que conozcamos las propiedades de los números enteros. Saber que podemos escribir de diversa forma una operación. Por ejemplo, acá comenzamos con lo más sencillo. A más B es igual que B más A. O sea, no importa el orden de los sumandos, el resultado es el mismo. Igual sucede con la multiplicación. Es igual A por B que B por A. Es decir, 5 por 7 que 7 por 5. Esa es la parte, digamos, más fácil de cómo operar los números. Luego vienen estas propiedades que a veces complican un poquito, como la propiedad asociativa, donde tenemos A más B más C. Esto lo podemos representar de diversas formas, como A más B en paréntesis, es decir, resolvemos este resultado y a este resultado le sumamos C, que también es igual a sumar B más C y a este resultado le sumamos A. Es decir, hay diversas formas de cómo asociar números. Lo mismo sucede con la multiplicación. También tiene la misma característica de asociación. Si tenemos un producto de tres números, A por B por C, esto lo podemos representar como A por B y este resultado por C. O el valor de A multiplicado por el resultado de B por C. Son cositas que hay que ir leyendo, ¿verdad? Para entender la parte teórica. Así vemos también el elemento neutro de la suma, ¿verdad? Es el 0. Significa que este no va a modificar para nada una suma. Ya sea que a un número cualquiera le sumemos 0, será el mismo número. Igual sucede con la multiplicación. Si este lo multiplico por 1, ¿verdad? Me va a dar el mismo número. Esto indica que el elemento neutro de la suma es el 0 y el elemento neutro de la multiplicación es 1. Otro dato importante es el elemento inverso de un número. Por ejemplo, si nos referimos a la suma, el inverso de A, que es positivo, será menos A. Y en el caso de la multiplicación, el inverso de A es 1 sobre A, es decir, la convertimos en fracción. Y eso nos va a dar como resultado 1 en el caso de la multiplicación, es decir, esta parte de acá. En el caso de la suma, el resultado nos va a dar 0 cuando operemos el elemento con el elemento neutro. Esta es teoría, por eso no me detengo mucho en las operaciones donde nos vamos a detener y en aquellas dudas que ustedes vayan generando. ¿Verdad? Por ahí ya una compañera va bastante avanzada, dice que ha tenido inquietudes, ¿verdad? En algunos de las operaciones y esas son las que vamos a ir chequeando, ¿verdad? Para ver cuáles son esas inquietudes. Acá aparecen algunas operaciones fundamentales, operaciones muy sencillas como sumas, restas y multiplicaciones. Solo que dentro de las operaciones, estos tres operaciones se van a combinar y a combinadas ahí sí me generan un pequeño problema. O sea, si las resuelvo de manera separada no me dan ningún problema, pero cuando ya se combinan, entonces ahí sí empiezan a generarme un poquito de problema porque hay operaciones que llevan un orden. Bueno, las operaciones en sí llevan un orden que debo cumplir. Igual, ¿verdad? Aparece la operación de división, son operaciones bastante sencillas si se hacen de manera individual. Pero ya cuando las queremos hacer en conjunto, por ejemplo, nos piden que simplifiquemos una expresión numérica con signos de agrupación. Aquí ya se vuelve un poquito complicado. Tenemos que seguir una jerarquía y la jerarquía es primero eliminar paréntesis, luego corchetes, después eliminamos llaves. Es decir, las operaciones que están en paréntesis es lo primero que vamos a desarrollar. Luego las operaciones al eliminar los paréntesis y las operaciones que están en corchetes. Al eliminar paréntesis y corchetes, las operaciones que han quedado encerradas en llaves. Pero estas operaciones que van a estar dentro de estos
signos de agrupación llevan también otro orden. Primero resolvemos las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. Cuando son operaciones combinadas, a veces nos animamos tanto y empezamos resolviendo las sumas o las restas, y estas son las últimas que se van a resolver. Y eso es lo que explica también acá, dice operaciones con suma, resta, multiplicación y división combinadas. Aquí es donde ya se vuelven los problemas, cuando combinamos todas las operaciones en una sola operación, ¿verdad? Y vuelve otra vez a indicarnos, ¿verdad?, que para resolver este tipo de operaciones, cuando no existen signos de agrupación, lo primero que vamos a desarrollar, dije, son las multiplicaciones y divisiones, y enseguida las sumas y las restas. Y si hubiesen potencias o radicales, eso se resuelve antes. Ahí en la guía aparecía un problema como este, ¿verdad? Sencillo, decía, aplicación de números enteros. A continuación se plantea un ejemplo enfocado en los números enteros. Una persona adeuda a su tarjeta de crédito a la fecha de corte $6,000. Esta era la deuda que tenía. Reflejando en el estado de cuenta, dice, posterior a esa fecha, reflejado en el estado de cuenta, posterior a esa fecha realiza con ella un pago de 2.500, reflejando además un cargo de $500 en concepto de intereses y recargos. ¿Cuál es el nuevo saldo de la tarjeta? Son operaciones muy sencillas. Si la deuda es de 6.000, realizamos un pago de 2.500, obviamente se nos va a incrementar la deuda. Y si nos hacen un cargo por intereses por el uso del dinero, se nos sigue incrementando la deuda. Significa que nuestra deuda va creciendo. Son operaciones de sumas las que vamos a ir desarrollando acá. Hasta allí me comentaban que es bastante sencilla las operaciones que aparecen, ¿verdad? Dando como resultado $9,000 el nuevo saldo o la deuda que tiene esa persona. Aquí para algunos se complica un poquito con los números fraccionarios, pero esto solo es de seguir, ¿verdad?, una forma dentro del conjunto de números reales que estaban al inicio. Pues nos enfrentamos con los números racionales, es decir, las fracciones. Dentro de las fracciones hay una serie de fracciones que debemos conocer. Aquellas fracciones comunes, que es una división indicada de un número sobre otro número. El número que quede en la parte superior es el numerador y el número que quede en la parte inferior es el denominador. Ahí tenemos una división indicada. Esas fracciones se pueden presentar de diversas formas, como fracciones propias. Son aquellas fracciones donde el numerador, es decir, el numerito que está arriba, es menor al denominador. Esas son fracciones propias, así es como deben quedar las fracciones. Luego tenemos las fracciones impropias, esto es lo contrario, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, cuando se da esto, me genera una fracción mixta, es decir, yo resuelvo, por ejemplo, acá tenemos 8 tercios. Esta fracción impropia la vamos a convertir a una fracción mixta, ¿verdad? Acá casi es el resultado, pero no lo es por una sencilla razón, por este 1 que debería ser 2. Ya que si dividimos 8 entre 3, no es una división exacta. Pero podemos decir que 3 cabe 2 veces en 8, entonces este 2 es la parte entera. Entonces decimos 2 enteros. ¿Cuánto me falta si yo multiplico 2 por 3 para llegar a 8? 2 por 3 serían 6, para llegar a 8, 2. Entonces este es el residuo, 2, pero acá aparece un 1, o sea que no es este el resultado de esta fracción. Acá debería ser, para que solo son ejemplos aislados, pero para que esto coincida con el 8 tercios, acá debería decir 2 enteros, 2 tercios. Este sería el equivalente de resolver esta fracción impropia y convertirla a una fracción mixta, es decir, sacar la parte entera y dejar la parte que no se puede dividir
entre 3, ya que este es un número par y este es un número impar. Aquí aparece la forma cómo se puede hacer. Por ejemplo, en la conversión esta dice que la fracción es 125 sobre 12. Es como que hagamos esta división, 125 entre 12. ¿Cuántas veces cabe 12 en 125? Aproximadamente 10. Pero si multiplicamos 10 por 12, eso me da 120. ¿Cuánto falta para 125? Faltan 5. Esto que falta se llama residuo, es decir, lo que no se puede seguir dividiendo. Tenemos el numerador, que era la parte superior, el denominador, la parte inferior, el resultado entero se le llama cociente y lo que no se puede seguir dividiendo es el residuo. Es decir, si nosotros tenemos esta fracción, es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces tenemos que convertirla a una fracción mixta. Este 10, que es la parte entera, es la que escribimos acá. 10 enteros. Lo que sobró, que no se puede seguir dividiendo, son estos 5, que se llama residuo. Entonces, 5 doceavos. El denominador que teníamos de 12 seguirá siendo el mismo 12. Y ahí se ha convertido una fracción impropia a una fracción mixta. Se hace con una simple división. Igual sucede si queremos, dice, convertir de una fracción mixta a una fracción impropia. Es decir, tenemos 2 enteros, 3 quintos. Quiero dejarlo como una sola fracción. Prácticamente voy a multiplicar el entero por el denominador. 2 por 5, aquí está, 2 por 5. Y le voy a sumar el numerador. Aquí está 3. Y eso sobre el mismo denominador que antes teníamos, 5. Entonces decimos 2 por 3 es 6, 2 por 5 es 10, más 3, eso me da 13, y esto sobre 5. Entonces aquí convertimos de una fracción mixta a una fracción impropia. Y acá lo hicimos al revés, ¿verdad? De una fracción impropia a una fracción mixta. Estas operaciones algunos dirán, no, pero esas son muy sencillas, no es las que tenemos en la guía, claro. Para llegar a las operaciones de la guía tenemos que ir leyendo. Acá aparecen otros tipos de fracciones, como las fracciones homogéneas. Esto nos facilita a veces el trabajo de sumar, restar fracciones cuando las convertimos en homogéneas. Es decir, son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Si ven que tenemos un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos. Significa que el denominador es común para todos. Cuando esto es así, el resultado de la fracción va a ser el mismo denominador común y solo vamos a sumar los numeradores. Si estuviésemos sumando, ¿verdad? Todas las fracciones. A veces hay operaciones tan fáciles como sumar fracciones, pero o no nos acordamos, ¿verdad? O tuvimos un pequeño inconveniente cuando nos enseñaron a desarrollar fracciones. A sumar, a restar, a multiplicar fracciones. También tenemos fracciones heterogéneas, son aquellas fracciones que no tienen nada en común, ¿verdad? Todas son totalmente diferentes. Por ejemplo, 3 quintos, 7 cuartos, 2 tercios. No se parecen en nada. Y hay fracciones que son equivalentes, que también nos van a servir para desarrollar problemas. Cómo convertir o cómo hacer una fracción equivalente a la otra. Por ejemplo, la fracción de 3 cuartos es lo mismo que tener 15 veinteavos. Estas dos son lo mismo, dan el mismo resultado. 3 cuartos es igual a 15 veinteavos. Si nosotros simplificamos, es decir, dividimos entre 5 el 15, me va a dar 3. Y si dividimos entre 5 el 20, me va a dar 4. Entonces estas son fracciones equivalentes. Ya vamos a llegar a esos
problemas que les dio por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si nos pusieran a simplificar fracciones. Aquí hay una fracción, 36 sobre 24. Probablemente ustedes aprendieron de una manera. El libro o el texto se lo explica de una manera tal vez distinta o tal vez igual a la que ustedes aprendieron. El texto dice primero se va a sacar el máximo común divisor de las dos cantidades, en este caso de 36 y de 24. Buscamos el máximo común divisor, es decir, aquellos valores que sean comunes y que puedan dividir a ambas cantidades. Donde ya no se pueda dividir ambas cantidades, hasta allí llegó. Y este va a ser el máximo común divisor, es decir, una cantidad máxima común que divide a ambas cantidades. Entonces esto nos sirve para poder simplificar fracciones. Así decimos 36 y 24, ambos tienen mitad. Mitad de 36 es 18 y mitad de 24 es 12. 18 y 12 también tienen mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 12 es 6. Ambos también tienen tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. Pero entre 3 y 2 ya no tienen nada en común. Entonces, como el método se llama máximo común divisor, es lo común que tienen los dos números. Y hasta acá terminó esa parte común. Ahora multiplicamos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces el máximo común divisor es 12. Significa que este es el número máximo que puede dividir tanto a 36 y a 24. Así decimos, 36 entre 12, eso da 3. 24 entre 12, eso da 2. Entonces simplificamos la fracción de 36 sobre 24 a una fracción de 3 medios. Significa que son equivalentes estas dos fracciones. Acá tenemos la fracción equivalente. Luego menciona operaciones con números racionales. Ya que podemos simplificar o podemos convertir fracciones a una fracción conveniente para poder operar, así vamos a encontrar operaciones que a veces son complicadas, pero si conocemos el resto de fracciones, cómo se pueden manipular, podemos hacer de algo complicado algo fácil. En este caso, presenta una suma de fracciones que tienen igual denominador, es decir, estas son fracciones homogéneas. 3 quintos más 6 quintos más 9 quintos. Lo escribimos de esta manera y vemos de que todas tienen en común el 5. Por lo tanto, el resultado acá va a ser una sola vez el valor común. Y los numeradores los vamos a sumar. 3 más 6, 9 más 9, 18. 18 quintos. Esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Pero si yo la quiero convertir en una mixta, me daría entonces 3 enteros, ya que 3 por 5 es 15. ¿Cuánto falta para 18? 3. Entonces sería 3 enteros, 3 quintos. Esa sería la fracción mixta. Tanto la suma y la resta se hace igual. La única diferencia es que acá ustedes sumaron, en la resta se va a restar. La forma es la misma, no va a cambiar. ¿Verdad? Si es homogénea, pues escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores, en el caso de que sea una suma. Y si es una diferencia, una resta, pues vamos a aplicar la operación de resta. Por ejemplo, acá tenemos una operación, también es de suma, pero si ven ya no son fracciones homogéneas, estas son fracciones heterogéneas. Acá tenemos 3 cuartos, 7 octavos, 4 medios. Lo primero que hay que hacer es de los denominadores, es decir, los numeritos que están abajo, vamos a sacar un máximo común múltiplo. En este caso, de 4, 8 y 2. Y aquí empezamos a sacar lo que se pueda para ellos. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí sacamos máximo común múltiplo, perdón, mínimo común múltiplo, y en el otro sacamos máximo común divisor. Por acá arriba. Acá. Esta es para simplificar una fracción.
Entonces, como vamos a simplificar una fracción, necesitamos sacar un valor máximo que sea común para dividir tanto el numerador como el denominador. Por eso acá el método dice máximo común divisor, ¿verdad? En este otro que estamos planteando acá, vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Acá no buscamos que todos tengan algo en común y hasta ahí termina. No, aquí buscamos de sacar la máxima reducción del número hasta llegar a la unidad. Por ejemplo, en el caso de 4, 8 y 2, todos tienen mitad. Entonces empezamos a sacarle mitad a todos. Pero la mitad de 2 es 1. Ya 1 ya no tiene mitad, pero sí lo tiene 2 y 4. Cosa que en el anterior no se hizo. En el anterior, si uno de ellos ya no tenía, hasta ahí llegaban. Pero acá no, acá es hasta sacarle a todos la cantidad, digamos, en la que se pueda dividir. Sacamos mitad de 2 y 4. Mitad de 2 es 1 y de 4 es 2. Estos dos 1 ya no tienen mitad, pero el 2 del centro todavía tiene otra mitad. Y hacemos la multiplicación. Aquí se parece al máximo común divisor. 2 por 2, 4 por 2, 8. Este es el mínimo común múltiplo. Significa que es la cantidad mínima que será común a uno de estos números como múltiplo de él. Es decir, yo puedo multiplicar 4 por 2 y me da 8. 8 por 1 y me da 8. 2 por 4 y me da 8. Entonces este es el mínimo común múltiplo. Este es el mínimo común que es múltiplo de estos tres. En el caso anterior buscábamos el máximo común divisor, la cantidad máxima que va a poder dividir tanto al numerador y al denominador, porque estábamos simplificando esa fracción. ¿Para qué me sirve esto? Como lo que tenemos son fracciones heterogéneas, debo convertir todas estas fracciones heterogéneas a una fracción homogénea para que me facilite. Entonces necesitamos este numerito. Y este número es el máximo, perdón, es el mínimo común múltiplo. Entonces, tomamos la fracción 3 cuartos. En este caso sería esta 3 cuartos. La vamos a multiplicar por este número, 8. ¿Ya? Acá no importa cómo lo coloquen, ¿verdad? Es la parte, digamos, asociativa que tiene la multiplicación. Pudimos haber dejado el 3 cuartos multiplicado por 8. Aquí el autor dejó 8 cuartos multiplicado por 3. Es decir, quitó el 3 y puso ahí este 8. Pero acá, independientemente cómo lo hagan, el resultado es el mismo. Puede ser 3 cuartos multiplicado por 8. En el 7 octavos, igual, ¿verdad? 7 octavos multiplicado por 8. En el 4 medios multiplicado por 8. De tal manera que vaya encontrando de estos valores un valor entero, como que fuese una fracción homogénea. Como que aquí fuese 6 sobre 8, 7 sobre 8, 16 sobre 8. Así decimos, por ejemplo, 8 por 3, 24. Entre 4 a 6. 8 entre 8 a 1 por 7, 7. 8 entre 2 a 4 por 4, 16. Y todo eso sobre 8. Así como lo multiplicamos por 8, lo dividimos entre 8 para que la fracción no se altere. Eso es lo que se desarrolla acá, cuando las fracciones que vamos a sumar son heterogéneas y son más de 2. Cuando son 2, pues esto se reduce a algo más sencillo, pero cuando son 3, 4 o 5, hay que seguir este método. Y es un método bastante útil. Teniéndolo así, sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador, que era el valor que utilizamos para multiplicar todas las fracciones. Así como multiplico el numerador, divido, ¿verdad? O así como multiplico, digamos, la fracción, lo divido entre el mismo valor, para que la fracción no varíe. Al final obtengo una fracción impropia de 29 octavos. Bueno, así es como se van desarrollando estas operaciones. En el caso de la multiplicación, acá independientemente si las fracciones son comunes, si son homogéneas, heterogéneas, propias e impropias, no importa.
se colocan las dos fracciones tal cual como me las dan originalmente y se multiplican los numeradores y los denominadores. Acá serían 3 por 9, que aparece indicado 3 por 9, y 4 por 3. 4 por 3. 9 por 3 es 27 y 4 por 3 es 12. O sea, es una forma o una operación quizás bastante sencilla, mucho más sencilla que la suma y la resta. Y acá si lo queremos simplificar, ¿verdad? Si lo queremos simplificar, dice aquí que el máximo común divisor de los dos es 3. O sea, no hay otro número mayor que 3 que pueda dividir a 27 y a 12 por igual. Entonces, por eso se llama máximo común divisor. El número máximo en ese caso era 3. Lo mismo sucede con la división, solo que con la división convertimos una de las fracciones o las dos fracciones, digamos, toda la operación a una operación diferente llamada multiplicación. Es decir, la división se convierte en una multiplicación invirtiendo, ¿verdad?, la segunda fracción. O el divisor, si este es el dividendo, este es el divisor, ¿verdad? Invertimos el divisor, dejamos el dividendo como 4 novenos, pero el divisor, que antes era 5 sextos, hoy lo convertimos a 6 quintos. Y desarrollamos la multiplicación sencilla de numerador por numerador y denominador por denominador. 4 por 6, 24. 9 por 5, 45. Entonces la fracción es 24 sobre 45. Entonces la operación de multiplicar se convierte en una operación, perdón, la operación de dividir se convierte en una multiplicación de fracción. Y aquí aparecen algunos de los problemas. Los problemas de aplicación. Todos los problemas que desarrollemos tenemos que encontrar la lógica para saber si el resultado que me dio es correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, en una de las operaciones que me mencionaba la compañera, no sé cuál de todas ellas es, pero por lo que me mencionaba tengo idea a cuál se refiere. En todas las operaciones de aplicación vamos a tener que utilizar la lógica. Por ejemplo, dice acá, una empresa fabricante de tequilas realiza el proceso de embotellado de 18.000 litros. O sea, esta es la cantidad que se va a envasar en envases más pequeños. Dice, en envases que tienen una capacidad de 3/4 de litro en una semana. Fíjense bien, 18.000 litros se van a envasar en depósitos que tienen una cantidad inferior a 1 litro. Porque si este fuese 1 litro, diría 4/4. Pero como dice 3/4, significa que es una cantidad inferior a 1 litro. Si voy a envasar 18.000 en depósitos que tienen 3/4 de litro, el resultado no me puede dar inferior a 18.000. Si esto fuesen, por ejemplo, la capacidad fuese 4/3, es decir, un poquito más grande que 1 litro, ahí sí el resultado me va a dar menos de 18.000 depósitos. Pero como el depósito mide menos o tiene capacidad inferior a 1 litro, y yo tengo 18.000 litros, entonces me va a dar una cantidad de envases superior a 18.000. Y esa es la lógica que debemos tener. O sea, no sé cuánto, pero sí sé que va a ser superior porque los depósitos tienen una capacidad inferior. Desde ahí yo ya tengo la lógica. Y esas operaciones de la unidad 1 o de la guía 1 que parecen muy sencillas, a veces con esa sencillez me equivoco. Y me equivoco porque no utilizamos la lógica para resolver esos problemas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división. Vamos a dividir 18.000 entre 3/4. Mire, aquí está la operación. 18.000 entre 3/4. Como sabemos que la división se convierte en una multiplicación cuando invertimos la fracción del divisor. Es decir, ya no es 3/4, sino que ahora es 4/3. Y se convierte en una multiplicación, ya no en una división. Entonces multiplicamos numerador y denominador. Acá el denominador de cualquier número es 1.
Entonces decimos 18.000 por 4 y 1 por 3 es 3. 18.000 por 4 es 72.000, dividido entre 3, entonces van a salir 24.000 depósitos de 3/4 de litro para embotellar 18.000 litros. Hay quienes este resultado les da lo contrario, porque convierten en multiplicación o hacen una multiplicación como operación a realizar. Dicen 18.000 por 3/4 y multiplican 18 por 3 y eso lo dividen entre 4. El resultado es inferior a 18.000, porque utilizan la operación multiplicación. Y es cierto, va a ser una multiplicación, pero el planteamiento primero es una división, porque voy a dividir los 18.000 litros en depósitos. Es una división. Que esta división luego se me convierte en una multiplicación, ahí es otra cosa. Pero a veces el estudiante de una vez hace acá una multiplicación y el resultado que me da acá es inferior a 18.000. Operaciones así muy sencillas, ¿verdad?, nos pueden causar problemas. Luego entramos a ver, bueno, hasta ahí llegaba la primera clase, ¿verdad?, de operaciones muy básicas. La segunda clase de esta unidad de operaciones con números reales habla sobre razones, proporciones y porcentajes. Estas operaciones, a pesar de utilizar fracciones, se complican un poquito más. Si hablamos de una razón no es más que una división indicada o un cociente entre dos cantidades. Por ejemplo, decimos A, 2 puntos B. Esto es como tener A sobre B. O bien A entre B, donde B dice es diferente de 0, es decir, no podemos dividir ningún número entre 0. Entonces acá tenemos una razón, que es una división indicada. Por ejemplo, decimos acá 12 es a 4 o 12 cuartos y este es igual a 3. Esta es una razón, es una división indicada. También a veces decimos raciones, es como decir una ración, una porción. En cambio, las proporciones se auxilian de las razones, pero esto es para obtener, digamos, otras razones que son equivalentes, ya sean de manera directa o de manera inversa. Va a depender de qué tipo de problema vamos a desarrollar. Por ejemplo, aquí dice 4 es a 5 y esto es igual a decir 12 es a 15. Entonces, ¿cómo lo leemos? Vamos a decir 4 es a 5 como 12 es a 15. Aquí estamos utilizando el concepto de fracciones equivalentes. Bueno, si nosotros decimos que el resultado de dividir 4 entre 5 es como dividir 12 entre 15. Veamos si es cierto. ¿Cómo lo podemos averiguar si esto es verdad? Si aquí hay una igualdad. Si nosotros simplificamos el número más grande, es decir, la fracción con valores más grandes, digamos, simplificamos acá, podemos decir, ¿ambos tienen mitad? No. ¿Ambos tienen tercera? Sí. Entonces buscamos ese máximo común divisor, ¿sí?, el número máximo que sea común y que pueda dividir a los dos por igual. Ya vimos que el 2 no es porque el 2 divide a 12, pero no divide a 15. El 3 divide a 12 y divide a 15. El 4 solo divide a 12. El 5 solo divide a 15. Entonces ese número máximo que es común para dividir a los dos es 3. 12 entre 3, 4. Mire, aquí ya hay relación. 15 entre 3 a 5. Mire que hay otra relación. Entonces es cierto, esta fracción es equivalente a esta otra. Entonces decimos 4 es a 5 como 12 es a 15. Esa es una proporción.
Y con estas proporciones podemos desarrollar operaciones. Así decimos acá, A es a B como C es a D. Los términos A y D, dice, se llaman extremos, mientras que B y C son sus medios. Fíjense bien los términos. A y D, es decir, estos dos que están acá, son los extremos. Y estos que están más al centro son los medios. Esto se da cuando queremos dividir dos fracciones. Cuando queremos hacer la división de dos fracciones. Y aquí está cómo se lee. A es a B, como, este como es el igual. C es a D. A es a B, como C es a D. Estas tienen propiedades también, ¿verdad? A veces las propiedades no me las aprendo, pero debo de entenderle cómo se desarrollan. Son las propiedades de las proporciones. Dice, la proporción fundamental o la propiedad fundamental de las proporciones nos dice que el producto de dos extremos de una proporción es igual al producto de sus medios. Por tanto, A sobre B es igual a C sobre D. Si y solo si, dice, A por D es igual a B por C. Aquí está una propiedad. ¿Verdad? Una de las propiedades, vean, dice, es como tener A entre D es igual a C entre D. Si y solo si yo divido, si multiplico A por D, esto va a ser igual a B por C. Es decir, los extremos y los medios. Eso me sirve para poder hacer divisiones de fracciones. Y aquí aparecen las propiedades. Bien difícil que me las aprenda. Pero el que se las puede aprender, qué bien. ¿Verdad? Aquí necesitamos tener para aprenderme la mente fotográfica. Pero no se trata de eso, se trata de que le sigamos la lógica. Aquí dice que A entre B es igual a C entre D. Entonces, A entre C es igual a B entre D. Pareciera que es un poquito confuso. ¿Verdad? Hay cierta confusión, pero como les digo, no se trata de que se las aprendan de memoria, sino que le encontremos la lógica. La lógica es esto. Si tenemos dos fracciones equivalentes acá, una fracción A sobre B equivalente a una fracción C sobre D, podemos decir entonces que si yo divido A entre C, es decir, los numeradores, miren, numerador entre numerador igual a denominador entre denominador. Eso es lo que me está indicando acá esto. También dice que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces B sobre A es igual a D sobre C. ¿Qué me está diciendo acá? Que si yo utilizo, dice, los denominadores, es como que invierta las fracciones y los coloque acá como numeradores. Y los numeradores de acá que los coloque como denominadores. Si esto es cierto, esta es otra propiedad. Y así sucesivamente. Entonces, esa lógica es la que tenemos que ir agarrando de las propiedades. No es aprendérselas de memoria, sino cómo funciona. Aquí se van complicando las propiedades, ¿verdad? Pero basta con que entienda las dos primeras. Y ya se van a dar cuenta que en los ejercicios se vuelve mucho más fácil a que yo me aprenda esas propiedades. Veamos acá. Hay un problema. En un salón de clases, la razón entre el número de hombres y mujeres es de 4 a 5. Vean el orden como va, dice. En un salón de clases, la razón entre el número de hombres, primero menciona hombres, y mujeres es de 4 a 5. Es decir, 4 hombres a 5 mujeres.
Si en total hay 8 hombres, ¿cuántas mujeres hay en el salón? Esta es la razón, digamos, de 4 a 5. Decimos entonces 4 a 5, tomando una de las propiedades. 4 a 5 es lo conocido, ¿verdad? Por cada 4 hombres hay 5 mujeres, por decirlo así. Si nos vamos por este orden, primero los hombres y después las mujeres aparecen acá. Entonces pregunta, dice, si en total hay 8 hombres, ¿cuántas mujeres hay? Entonces planteamos acá la relación. Como arriba tenemos hombres, ya que si llevamos este orden, que primero son hombres y nos encontramos con un número 4 y después son mujeres y nos encontramos con un número 5, yo sé que el numerador me representa hombres. Y aquí dice que en total hay 8, entonces escribo aquí 8. Y como denominador están las mujeres, conozco que hay 5, pero acá voy a colocar X. Entonces, ¿qué me dice una de las propiedades? Vean bien, dice 4 sobre 5 es igual a 8 sobre X. Yo puedo invertir estos valores, es decir, pasar los denominadores a numeradores y los numeradores a denominadores. Mire, hago la inversión. Cuando tengo esto puedo hacer un despeje, es decir, este 5 que está acá, ¿verdad? Y este 4 lo puedo pasar al otro lado o viceversa. Este 8 para dejar solita la X la puedo pasar al lado izquierdo. Entonces el 8 que está dividiendo a la X yo perfectamente la puedo pasar al lado izquierdo a multiplicar. ¿A quién? Al 5. Y ya dejo despejada la X. Entonces me quedan 8 por 5, que es la operación que aparece acá. 8 por 5. Eso me da 40. Sobre 4, este 4 no se ha movido, ahí quedó. El que movimos fue este 8 para dejar solita la X. 40 entre 8 es a 10. Entonces si hay 8 hombres, hay 10 mujeres. Veamos si eso es cierto. Si aquí en la relación decíamos, y es donde vamos a sacar la lógica, 4 hombres y 5 mujeres. Si dice que en total hay 8 hombres, ¿qué le pasó a los 4? Se duplicaron. Entonces, ¿qué va a pasar con las mujeres? También se van a duplicar. Porque esta es la relación original. Te voy a decir 5 por 2, 10, ya que 4 por 2 me da 8, la cantidad de hombres que había. Entonces el resultado acá, yo lo intuyo que va a ser 10. Y luego resuelvo la operación siguiendo las propiedades. Y efectivamente me da 10. ¿Verdad? Pero aquí me está diciendo la lógica cómo es que está. Si hay 4 hombres y en total voy a tener, bueno, si la relación es de 4 a 5, es decir, 4 hombres, por cada 4 hombres 5 mujeres. Y si hay 8 hombres, es como que los hombres se duplicaran. También las mujeres se van a duplicar. La relación hoy va a ser en total de 8 a 10. Es decir, por cada 8 hombres, 10 mujeres. Y si quisiéramos saber en un número superior de hombres, igual, seguimos la misma operación. Y aquí aparece el significado. Veamos este otro. Usted pagó $20 por 2 cuadernos. Si tuviese 40, ¿cuántos cuadernos hubiera comprado? La operación es sencilla. Ya sabemos que si por 2 pagué 20, por 4 voy a pagar 40. Pero ¿cómo lo hacemos? La relación es 20 a 2. ¿Por qué a 2? Porque aquí dice, usted pagó $20 por 2 cuadernos. Ya le está diciendo acá que la relación va a ser esta. 20 a 2. Hoy le dice, y si tuviese 40, entonces 40 lo relaciono con X. ¿Verdad? Arriba el dinero y abajo las cantidades. O viceversa, lo pude haber planteado así también. Arriba las cantidades, la cantidad de 2 cuadernos y la cantidad de X cuadernos. Y abajo las cantidades en dólares. Así al despejar la X, este 40 que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar y digo 40 por 2, eso me da 80. Dividido siempre entre 20, el 20 no se movió. Es 40 80 entre 20, 4. Y aquí me da. Aunque ya sabía de antemano cuánto era el resultado. Así como
casi sabemos cuál va a ser el resultado de estas operaciones, así son los primeros ejercicios, bien fáciles. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, proporciones directas, ¿verdad? Esto nos va a ayudar mucho a entender una cantidad de ejercicios que se van a desarrollar en otras unidades. Las proporciones directas e inversas. Por ejemplo, allá bien adelante, por la cuarta unidad, vamos a ver oferta y demanda. Y vamos a ver que la oferta y demanda tiene una proporcionalidad. Una de ellas es directa al precio o a los pagos y la otra es inversa a los pagos. Entonces, si yo sé manipular eso acá, lo voy a saber hacer más adelante. Por ejemplo, dice acá, un vendedor de hamburguesas puede preparar 20 hamburguesas en 30 minutos. ¿Cuántas puede preparar en 45 minutos? Aquí no sé el resultado así de inmediato, pero debo intuir cuál podría ser el posible resultado. Dice que puede preparar 20 hamburguesas en 30 minutos. ¿Cuántas puede preparar en 45? Como el tiempo es mayor, obviamente el resultado deberá ser mayor que 20. No sé cuántas, pero debe ser mayor que 20. Entonces preparo acá. Hamburguesas contra tiempo. Los datos conocidos que voy a escribir arriba. Dice, hace 20 hamburguesas en 20 hamburguesas en 30 minutos. Los datos desconocidos. ¿Cuántas haría X, ¿verdad? Hamburguesas en 45 minutos? Y de acá tengo ya mis proporciones. Digo, las puedo dejar así o las invierto, dejando siempre la X en la parte superior. X sobre 20 y 45 sobre 30. Y aquí solo despejamos. Este 20 que está dividiendo la X lo paso a multiplicar. Entonces digo 20 por 45 dividido entre 30. Y eso me da 20 por 45, 900 entre 30, 30 hamburguesas. Significa que en 20 puede preparar 20 hamburguesas en 30 minutos. En 45 minutos va a preparar 30 hamburguesas. Mucho más de las 20. Entonces, esa lógica es la que debemos llevar cuando es una proporción directa. Directa significa que si el tiempo aumenta, aumenta también la cantidad a producir. Cuando sea inversa, eso va a funcionar al contrario. Veamos este otro. Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos dijeron que 5 centímetros del mapa representan 600 metros en la realidad. Es decir, esta es una escala. Una escala escrita en el mapa que nos lleva a un resultado real. Ya 5 centímetros representa 600 metros en la realidad. Hoy queremos ir, dice, a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. Se encuentra a 8 centímetros, es decir, está más lejos. ¿A qué distancia del hotel se encuentra el parque? ¿Será mayor que 600? Sí, ¿verdad? Porque dice que se encuentra a 8 centímetros. Si a 5 centímetros son 600 metros, a 8 centímetros va a ser mayor que 600. Entonces escribimos los centímetros del mapa, los datos conocidos. En 5 hay 600 en realidad, metros reales. En 8 van a haber X. Si voy dejando siempre arriba la X, yo puedo invertir estas dos proporciones o fracciones y decir acá X sobre 600 y 8 sobre 5. Estos 600 que están dividiendo la X lo paso a multiplicar al 8 y lo divido siempre entre 5 para dejar solita la X y determinar el valor. Bien. 600 por 8 me da 4800 entre 5 en 8 centímetros. En el mapa se convierten en 960 metros en la realidad.
Pero yo antes de llegar al resultado, yo ya había hecho la relación, no sabía el resultado exacto porque no podía hacer la operación mental, pero sí sabía que si por 5 centímetros da 600 metros en la realidad y acá incrementa 3 centímetros más, obviamente va a incrementar acá también el valor. No me puede dar menos de 600. Pero a veces hacemos las operaciones y me están dando datos bien disparados. ¿Por qué? Porque no sigo la lógica. Eso es lo importante acá, seguir la lógica. Aquí es lo contrario, miren, proporción inversa. Es decir, una cantidad va a subir mientras la otra baja. Dice, dos cantidades están en proporción inversa si al crear una, si al crecer una, la otra decrece. Es decir, una va para arriba mientras la otra va para abajo. Veamos el ejemplo acá. Dice, dos trabajadores tardan 32 horas en pintar una casa. Dos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se requieren para que realicen la tarea en 4 horas? Dice, dos trabajadores tardan 32 horas en pintar una casa. Eso es dos trabajadores. Pero queremos que estos 32 horas se conviertan en 4 horas. Significa que acá el tiempo disminuye, pero la cantidad de trabajadores va a aumentar. Ya no son dos, va a ser mucho mayor. Entonces decimos acá, número de trabajadores. 2 se tardan 32 horas. ¿Cuántos trabajadores, en este caso X, lo harán en 4 horas? Mire, esto es inversa. Dice proporción inversa. Aquí una de las dos fracciones la voy a modificar. Ya no voy a decir X sobre 2 y 4 sobre 32. Pero aquí voy a decir X sobre 2, pero acá voy a decir entonces no 4 sobre 32, sino que esta la voy a invertir, 32 sobre 4. Es decir, paso la X que la tengo aquí abajo arriba y el 2 abajo, pero esta no. ¿Por qué? Porque la proporción es inversa. Entonces aquí lo tenemos. X sobre 2 es igual a 32 sobre 4. Esta no la invertí. Solo aquí está el planteamiento. El resultado o la operación que voy a realizar se parece a la anterior. Donde este 2 que está dividiendo la X lo paso a multiplicar al 32. Aquí se parece, ¿verdad? La diferencia está en cómo lo planteo y cómo lo llevo a igualar las dos fracciones. Es decir, hacer equivalente las dos fracciones. Y esta es una proporción inversa. Entonces decimos 2 por 32, eso es 64, entre 4 y eso es 16. Es decir, si queremos reducir el tiempo a 4 horas, ya no necesito 2 trabajadores, necesito 16 trabajadores para que pinten la casa en 4 horas y no en 32 horas. Entonces, esta es proporción inversa. Mientras una variable sube, la otra baja. En este caso, la variable llamada hombres sube a 16, mientras que la variable llamada tiempo baja a 4. Veamos este otro. 4 operarios tardan 9 horas en revisar el motor de todos los trenes de la estación. ¿Cuánto se tardaría si realizan el mismo trabajo si se trataran de 2 personas, si se contrataran 2 personas más? Entonces dice acá, 4 operarios tardan 9 horas. Estamos hablando de 4, si contrato 2 más, estamos hablando de 6. Entonces decimos acá, 4 operarios tardan 9 horas. Pero si contrato 2 más, hoy tengo 6. ¿Cuántas horas van a tardar? X. Invertimos esta. X sobre 9. Pero esta la dejamos 4 sobre 6. Esta no la tocamos. Entonces nos queda, X sobre 9 es igual a 4 sobre 6. Luego aquí hacemos la operación similar a la proporción directa. Este 9 que está dividiendo la X lo paso a multiplicar al 4.
Y así me queda 9 por 4 y lo dividimos entre 6. 9 por 4, 36, entre 6, 6. 6, ¿qué? 6 horas. Pero si 4 operarios se tardaban 9 horas, al contratar dos más, esto lo van a hacer en 6 horas. Es decir, disminuye 3. Y esa es la proporción inversa. Esto es un problema terrible, y es algo tan sencillo. Digamos, en las proporciones se puede decir que es algo complicado de entender, ¿verdad? Por las propiedades, pero como les dije, no hay que aprenderse las propiedades como tal. Vamos mejor a hablar directamente en la práctica. Así como resolvimos la directa y la inversa, ven, no fue necesario que nos acordáramos de las propiedades, pero sí que nos acordáramos de un método. Cuando hablamos de porcentaje o de conversiones en los porcentajes, también debemos seguir la lógica. Hay operaciones ahí bien sencillas, pero ustedes no tienen idea de cómo se equivocan los muchachos cuando las desarrollan. 1, porque no entran a clase. 2, porque no leen el material. 3, porque no siguen la lógica del ejercicio. Dice, una de las formas más eficientes para comparar cantidades es el uso de porcentajes. La razón de un número a 100 se llama porcentaje, es decir, es una razón, una fracción que está relacionada con el número 100 como denominador. Cualquier cantidad yo la voy a escribir como numerador, dividido entre 100 y me da un decimal o me da un porcentaje. Si yo lo quiero escribir en decimales, elimino el símbolo de porcentaje. El 1% es como escribir 1 sobre 100, o es como representar a 0.01. Estas tres fracciones o estas tres cantidades son equivalentes. Hay operaciones en el ejercicio, ahí en la guía, muy sencillas. Por ejemplo, decíamos, por decir, ¿qué porcentaje representa 32 de 80? O sea, si ven, 32 es la cantidad más chiquita y 80 es la más grande. Entonces 32 la voy a escribir arriba y 80 la voy a escribir abajo. Y ahí me va a dar el porcentaje. Pero hay quienes lo hacen al revés. Y cuando lo multiplican por 100 le da una cantidad superior al 100%. Pero es porque no siguen la lógica. Vamos a ir directamente a los ejercicios. Esta es la forma como se puede representar. Por ejemplo, 0.85 por el 100% es como decir 85%. Es decir, de decimal pasa a porcentaje o de porcentaje a decimal. Esta es la forma como se escribe. Veamos por acá, dice. Ahora se trata de calcular. Quiero ver, antes creo que había un ejercicio, pero igual, vámonos a este. Trata de calcular, dice, el 18% de 250. O sea, el 18% de esta cantidad no me puede dar superior a 250. Porque solo me están preguntando por el 18. Cuando a mí me da un valor superior a 250, yo no he calculado el 18, he calculado más del 100. ¿Verdad? Y allí es donde a veces tenemos problemas. Pero es por no seguir la lógica de los ejercicios. Entonces dice acá, calcular el 18% de 250. Y dice acá, te sugiero utilizar el siguiente esquema. Porcentaje expresado en fracción por el número, igual resultado. De porcentaje, dice, expresado en fracción. ¿Cómo lo hago? Este símbolo significa 100 o por ciento. Entonces usted divide 18 entre 100 y ese es este porcentaje expresado en fracción. 18 entre 100. Y eso se lo vamos a multiplicar por el número.
Entonces venimos y decimos acá, ¿no? 18 entre 100 multiplicado por el número. Y ahí obtengo el valor. Entonces el 18% de 250 es 45. Pero aquí está la sugerencia. Dice, convierte el valor que tiene el símbolo de fracción en un decimal. ¿Cómo lo hacemos? Este simbolito de acá significa por ciento. Entonces voy a dividir. Fíjese bien, no a multiplicar, a dividir 18 entre 100. Esto que está acá es el porcentaje del 18%, expresado en decimales o expresado en fracción. Y esto lo voy a multiplicar por esta cantidad. Si aquí tenemos dos ceros, yo puedo eliminar este 0 y este 0. Ya me queda 18 sobre 10 por 25. Estos 25 yo lo puedo dividir entre estos 10. Es como tener 2.5. Entonces 2.5 por 18, eso me da 45. Hay operaciones que aquí evidentemente hay que utilizar una calculadora, pero hay operaciones que no necesito utilizar calculadora. Empiezo a eliminar ceros o a hacer operaciones sencillas para ir llegando al resultado. Por ejemplo, ahí aparecen operaciones como esta. Calcula, dice, ¿qué porcentaje de $500 es 75? Vean que el más grande es este y me está preguntando de qué porcentaje de $500 es 75. Me pide el porcentaje. ¿Qué hicimos acá? Este 18 lo dividimos entre 100. Entonces P es el porcentaje dividido entre 100. Aquí voy a obtener el porcentaje. Y esto dice multiplicado por la cantidad. La cantidad en este caso es 500. Y eso me debe dar ¿cuánto? 75. 75. Entonces, como 75 es una cantidad inferior a 500, obviamente el porcentaje me va a dar menos del 100. Pero hay quienes sacan porcentaje hasta de ¿qué? De 5000%, de 3500%. O sea, porcentajes enormes que no debe ser. Si para que me dé el 100%, acá los dos números deberían ser 500. Y si este es más chiquito, obviamente me va a dar un dato inferior a 100, a 100%. Entonces tenemos el porcentaje P entre 100 multiplicado por la cantidad y eso es igual a 75. ¿Qué hago para ir dejando solita la P? Mire que hay una operación. Eliminamos estos dos ceros de acá con estos dos ceros de acá. Entonces es como que hubiésemos dividido 5 entre 1. Eso es 5, 5P. 5P es igual a 75. Pero yo necesito solo P. Entonces este 5 pasa a dividir los 75. 75 dividido entre 5, ¿cuánto es eso? Eso es 15. Ese es el valor de P. Pero si yo lo quiero expresar en porcentaje, originalmente tenía P sobre 100. Entonces yo divido 15 entre 100. O le pongo a este 15, en vez de que lo divide entre 100, el simbolito. Entonces esto es 15%. Miren las operaciones muy fáciles. Así aparecen allí, ¿verdad? Que andan ahí por casi como la operación 9, operación 10, ¿verdad? Por ahí ya vamos con estas operaciones. Perdón, disculpe que le interrumpa. Dígame. Solo voy a repetirme esta partecita, que P sobre 100, P va siendo 500, si no me equivoco, o 75. No, en este caso P es el porcentaje que ando buscando. El P es el porcentaje, ok. Es el porcentaje que busco, que no conozco, ¿verdad? Sí, Okay. me guío por esta indicación que está aquí. Dice que el porcentaje lo voy a expresar en fracción. Como este símbolo de acá significa por ciento, entonces el porcentaje dado ya en números, en este caso el 18. Si esto significa por ciento, yo voy a dividir este valor numérico de 18 entre 100.
Entonces acá lo que ando buscando es un porcentaje P. Pero ese porcentaje P, expresado en fracción, lo voy a dividir entre 100. Y eso dice acá, multiplicado por el número. Entonces lo voy a multiplicar por el número. P sobre 100 es el porcentaje. Esta P es la que ando buscando. Multiplicado por el número me va a dar la cantidad del cual yo ando buscando ese porcentaje. Entonces, P sobre 100 multiplicado por 500 me debe dar 75. Y ahí sé cuál es este porcentaje P que representan 75 en relación a 500. Aquí significa que yo voy a hacer una multiplicación de P sobre 100 por 500. Pero como aquí tengo dos ceros que prácticamente los puedo eliminar con estos dos ceros que aparecen acá. Entonces, ¿qué me queda? 5 sobre 1. Y 5 sobre 1 es 5. Entonces acá tengo 5P. Toda esta operación de acá se reduce a 5P. Y 5P es igual a 75. Por lo tanto, solo P, como aquí 5 está multiplicando la P, pasa al otro lado a dividir. 75 entre 5. Y 75 entre 5 es 15. ¿Pero quién es 15? 15 es P. Es como que lo tuviera aquí, de P sobre 100. Entonces es 15%, ya que este porcentaje de acá es equivalente a tener 100. Entonces aquí tengo el valor de P y P sobre 100. Por lo tanto, si P vale 15, es 15%, ya que aquí el 100 representa este símbolo. Entonces aquí el porcentaje es 15%. Eso representa 75 de 500. Es como decir, 75 dólares de 500 dólares es el 15%. Los 75 dólares representan el 15% de 500. Y ahí en la guía parece que hay por la operación 10 más o menos, 9, 10, Operación 11, ¿verdad? Por ahí aparecen este tipo de operaciones. Lo mismo sucede con esto de aumento de porcentajes, ¿verdad? Pero, bueno, no sé, por el tiempo, ya nos pasamos de las 9, ¿verdad? Lo dejaríamos quizás hasta acá. Y en la siguiente clase empezamos a desarrollar de aumento de porcentajes en adelante. Igual, ¿verdad? Si tienen dudas me pueden escribir a la plataforma. Por ejemplo, los compañeros que ya van avanzando en la guía, si de repente no entienden algún problema, escríbanme a la plataforma. Yo con gusto les ayudo. No se los voy a resolver, pero sí les voy a ayudar. Aquí en la clase hoy yo les preguntaba, ¿verdad?, dónde habían tenido problemas. Y por ahí una persona me dijo que ya había avanzado bastante, pero que empezó a toparse con algunos problemas, ¿verdad? Y que fue dejando algunos ejercicios sin resolver. Si ustedes van siguiendo la clase, aquí van encontrando ejercicios similares a los que están en la guía. Y eso les va a ayudar, pero si no lo entienden aún así, escriban ahí en la plataforma, en la mensajería, y yo con gusto les voy a indicar qué es lo que van a hacer o dónde tienen el error. Así es que nos quedamos hasta acá y la siguiente clase comenzamos con los aumentos porcentuales. Cómo incrementar de un valor a otro valor y en qué porcentaje se incrementa. Licenciado, una consulta. En el cosito anterior que estaba hablando de los porcentajes, yo ya realicé esos ejercicios, pero tengo una consulta, creo que puede subir un poquito. Claro. Este 5, ¿cómo lo sacó? Este 5. Aquí dejo la operación indicada. Lo voy a subir otro poquito para que nos auxiliemos de esto. Aquí está la forma como lo voy a plantear, dice. Mira, el porcentaje lo voy a expresar en fracción y lo voy a multiplicar por el número para que me dé el resultado. Entonces el porcentaje
que en este caso es 18%, en vez de escribir esto, yo lo escribo como fracción. Esto es el equivalente a tener 100. Ujú. Entonces acá digo 18 entre 100. Y eso multiplicado por el número, en este caso el número es 250, me va a dar el resultado, ¿verdad? El resultado acá es 45. Aquí que no lo tenía, pero sí conocí estos dos. O sea, si conozco estos dos, puedo calcular este. En este caso, desconozco P, pero conozco el resultado al que voy a llegar. Ese resultado es 75. Entonces dice, calcula qué porcentaje de 500 es 75. Si yo me guío por esto de acá, dice que voy a colocar el porcentaje P, que no sé cuál es, entre 100, ¿ya? Para decir P por ciento. Esto de acá es P por ciento, que no sé cuánto es P. Esto lo multiplico, dice, por el número. ¿Cuál número? Este. Y esto va a ser igual al resultado. Ya lo tengo acá, 75. Aquí es al revés. Aquí lo que busco era P. En este caso tenía P. O el porcentaje. Lo que buscaba era el resultado. Pero aquí me dan el resultado. Entonces lo que busco es el porcentaje. ¿De dónde salió el 5? Si usted divide 500 entre 100, le va a dar 5. 500 Ah, entre 100 le va a dar 5. O si elimino estos dos ceros y elimino estos dos ceros, es como que divida 5 entre 1. Me va a dar sí. 5. 5p. Entonces Ah, 5p, o sea, toda esta operación de acá se reduce a 5p. Es igual a 75. Pero solo una p es como pasar este 5 a dividir los 75. 75 entre 5 es 15. Entonces p vale 15. Pero ¿quién era p? P estaba sobre un 100. Esto indica que es 15%, ya en porcentaje. Entonces el 5 salió de dividir 500 entre 100. ok, muchas gracias, Lick. Solo en cuanto a las consultas que yo solo tengo de dos ejercicios he dejado nada más, que son los que no comprendo. Le podría consultar en la plataforma. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí en la plataforma ustedes pueden copiarme el ejercicio. Miren, no entiendo este ejercicio, pero también escríbanme qué es lo que han hecho o qué es lo que no entienden, Ok, ok, Igual, ¿verdad? gracias. le voy a escribir en la plataforma, Sí, le voy a sí. dar evidencia. Eso es para todos, ¿verdad? Para todos, no solo para las dos personas que me están consultando ahorita. Es para todos. Si van desarrollando un ejercicio y de repente se topan con un problema, escríbanme, consulten. Eso lo pueden hacer en el transcurso de la semana, no hay ningún problema. Yo tengo a más tardar 24 horas para contestar. Normalmente contesto al día siguiente. Sí, o en el mismo día si veo antes la consulta. Pero si usted me consulta, digamos, en la madrugada, digamos hoy yo me voy a acostar y usted me pregunta ahí por la 1 de la madrugada, obviamente yo estoy acostado ya. Te lo voy a ver hasta el día siguiente. Pero el día siguiente que lo vea yo le respondo. Así es que es para todo. Cualquier consulta, escriban ahí a la plataforma. La plataforma ¿cómo se llama? El medio que vamos a utilizar para poder comunicarnos. Lick, yo tengo otra consulta, Dígame. pero esta no es de los ejercicios así, sino que es sobre la clase pasada. Me quedaron dos dudas. Ah, Es al momento de escanear las guías, ¿tengo que haber dejado todo escrito a lapicero o puedo dejarlo siempre a lápiz, siempre que sea legible? así es, correcto, no hay problema. Puede ser a tinta o con lápiz. Y como usted dice, siempre que sea legible. Gracias. Y la otra es que si puedo mezclar, digamos, yo copio y pego el planteamiento y luego pongo la foto o el escaneo del manuscrito del desarrollo o tengo que hacerlo todo a lápiz. No, no necesariamente lo puede, así como me lo plantea, lo puede copiar, ¿verdad? Que le quede a máquina, así como lo ha recibido. Copia el planteamiento a máquina y después a mano desarrolla el ejercicio. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden. Otra consulta, yo la guía
La voy realizando en Word. Obviamente luego lo voy a pasar a PDF, Ajá. pero hay unas cosas que, digamos, como una división, eso no se puede realizar como dejar constancia en el Word. Entonces no importa si pongo, digamos, 1 entre 2 da tanto y de un solo pongo el resultado. No importa, pero sí hay una forma ahí en Word de cómo hacerlo. Usted se va a insertar, ¿verdad? En las pestañitas de la parte superior de Word acá, en insertar, y luego aparece una simbología, donde dice símbolo de matemático, ahí le da el símbolo y ahí puede escribir fracciones, puede escribir el símbolo de división, puede Ah, escribir las pero no cosas. habría problema si lo hago así. No, no habría problema, pero sí, en Word lo puede hacer. Vamos a esperar que cargue y ya se van a dar cuenta de que sí es factible. Bueno, vamos acá a insertar. Acá donde dice insertar, a ver, se volvió. Y aquí aparecen símbolos, acá, en el otro extremo. Acá donde aparece símbolo, oprimimos y ahí me va a preguntar qué tipo de símbolo, si quiero ecuación o quiero símbolo. Uy. En este caso vamos a elegir donde dice ecuación. Acá, ecuación. Y me va a tirar acá donde yo voy a escribir. Ya la voy a escribir acá la operación y aquí me aparece una serie de símbolos. Si yo quiero utilizar símbolos, mire que aparece el símbolo enter por, aquí aparece este tipo, aparece igual, aparece el no igual, ¿verdad? Símbolo de infinito, más o menos, si quiero escribir. Acá si quiero escribirlo como fracción o como indicada la división. Yo le doy clic ahí y me aparecen acá una serie de formas de cómo presentar esa fracción. Si la quiero expresar de esta manera, si la quiero expresar así, si la quiero expresar de esta forma, si lo quiero hacer más chiquito. Por ejemplo, acá quiero utilizar esta fracción. Yo le doy Enter ahí y mire, me aparece la fracción. Con el cursor me muevo hacia atrás y escribo, por decir algo, 4. Voy con el cursor hacia adelante, quintos. Por ejemplo, más. ¿Verdad? Si quiero hacer una suma, más. Y aquí puedo escribir la otra fracción. Le vuelvo a dar y digo acá 8, por ejemplo, quintos. Le damos igual y ahí pongo el resultado. ¿Verdad? Si eso es así, significa entonces que yo puedo dejar el resultado por partes. Mire, como fracción, como es una fracción homogénea, sé que abajo va a ser 5 y arriba va a ser la suma de 4 más 8. Moviendo con las líneas o las flechitas que están al lado derecho y hacia la derecha para escribir igual. ¿Cuánto es eso? 4 más 8. Vuelvo a agarrar otra fracción. Y digo, aquí sé que me va a dar 5 porque el 5 es común. Y arriba digo 4 más 8, 12. Te lo puedo dejar ahí como fracción. Le doy clic fuera y mire, ya me quedó eso indicado. Y estoy trabajando en Word. ¿A dónde lo encuentro? Acá, en insertar, me voy a símbolos y elijo ecuación. Y aquí tengo todas las operaciones. ¿Quiero escribir radicales? También. Me voy a radical y aquí. Lo puedo hacer sencillo, lo puedo hacer el radical con un índice, lo puedo hacer un radical que sea solo raíz cuadrada de algo, raíz cúbica de algo o una raíz que yo quiera. Si es la que yo quiero, puedo oprimir esta. Entonces acá
me pregunta qué número va a colocar en el radicando, donde aparece la sombra y escribo el número, por ejemplo, 3x, digamos. Y me dice qué tipo de índice va a ser. Cuarta, raíz cuarta, por decir algo. ¿Ven? Ahí escribí raíz cuarta. Y eso me quedó aquí montado porque ya lo tenía ahí, pero si yo no lo quiero tener ahí, lo quiero hacer aparte. Entonces me salgo de esto, dándole un clic en cualquier parte, y ahí le doy a insertar y me voy otra vez a símbolo. Y, bueno, aquí me regresa al mismo, pero ahí está, hoy sí ya le di enter. No le había dado un enter para que me quitara de ahí, por eso es que me lo tiraba en el mismo. Mire, me tira la cajita aparte de esta, para hacer aquí la operación. ¿Qué operación quiero hacer? Cualquier operación de las que aparecen acá. Por ejemplo, si quiero utilizar radical y quiero utilizar donde pueda que ponga, digamos, un valor cualquiera. Si ese valor que yo quiero poner está, por decir algo, 2 y es x elevado a un exponente, me voy a este. Aquí me tira la forma, como yo lo puedo poner. Esta forma necesita. Entonces aquí necesito que este sea x y que acá vaya el exponente. Y el radical, mire, con la flechita me voy moviendo hasta llegar a que me sombree el cuadrito donde necesito poner. Ahí pongo que es raíz cúbica la que necesito. ¿Ve? Raíz cúbica de 2x elevado al cuadrado. Quiero poner el igual, ahí lo pongo. Igual. Y aquí lo que yo quiera. Usted puede escribir tantas cosas en Word utilizando esto. Insertar, símbolo, ecuación. Y aquí puedo utilizar todos estos símbolos también. Hay más operaciones, letras griegas, por ejemplo. Quiero utilizar símbolos de las letras, operaciones o operadores. Todas las operaciones que hay. Si quiero utilizar el símbolo de enter, aquí está. Aquí está el infinito, símbolos para multiplicar, para dividir. Si trabajo con conjuntos, también me aparece aquí operadores de conjunto, intersección, unión, el símbolo y, el símbolo o. Me da solo elijo acá el tipo de operador. Quiero usar flechas. Aquí están las flechas que puedo utilizar. Quiero utilizar ¿qué? Relaciones de negatividad, o para decir que son cosas diferentes o negativas a algo. Letras mayúsculas de diferentes formas que se utilizan en matemáticas. Esto si quiero utilizar simbología, si quiero utilizar operaciones, acá tengo los operadores. Solo me posiciono en uno de ellos, por ejemplo, quiero utilizar aquí corchetes, paréntesis, etcétera, lo que yo quiera. Le doy clic y acá me va a tirar una serie de cosas. Donde aparecen los cuadritos es donde yo puedo escribir. ¿A dónde lo quiere escribir? Puede ser entre paréntesis, entre corchetes. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero escribir funciones, por ejemplo, que lleven seno, coseno. Donde esté el cuadrito yo puedo escribir. Aquí me aparece una serie de simbologías. Matrices, por ejemplo. Allá al final vamos a ver algo sobre matrices. Aquí está. Matrices de 2×2, 2×3, 3×2 y así sucesivamente. Entonces hay tantas operaciones que aquí se pueden desarrollar. Yo las había realizado solo así como usando el guión y todas esas cositas. O sea, sí los había puesto paso a paso, pero no sabía que había ese tipo de cosas. Porque siempre los había hecho a mano. Hoy ya se dieron cuenta que sí se puede hacer perfectamente en Word. Sí, gracias. Ahí si ustedes quieren, ¿verdad? Si no a mano. Ahí a gusto del cliente. Pero así como las llevaba, las podría dejar. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo puede dejar así para no eliminar lo que ya tiene hecho. O para no cambiar lo que ya tiene hecho, lo que ya avanzaron. Sí, porque ya voy por la 16, sería volver a hacer
Así que aquí tenemos una herramienta muy útil. Bueno, si no hay más consultas, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles. Para aquellos que todavía no tienen la cuenta institucional, la idea es ponerlos como un equipo, porque así con el equipo ustedes pueden entrar a Teams y con mucha facilidad bajar los videos sin que yo tenga que editarlos y subirlos.